El sueño insumergible. Una maravilla de la ingeniería humana, el Titanic no era solo un barco, era un palacio flotante, un símbolo del ingenio y la ambición humana. Construido para ser la cúspide del lujo, se decía que ni siquiera Dios podría hundirlo. Pero ¿qué pasaría si el Titanic estuviera destinado a la tragedia incluso antes de zarpar? A medida que profundizamos en la historia de este magnífico buque, descubrimos una historia de ambición, arrogancia y, posiblemente, oscuros secretos. El Titanic era más que un simple barco, era una declaración, una demostración de poder y prestigio. Su viaje inaugural no era simplemente un viaje, sino un testimonio del logro humano. Sin embargo, bajo la grandeza y la opulencia, había rumores de algo más siniestro. ¿Podría ser que el destino del Titanic estuviera sellado mucho antes de embarcarse en su desafortunado viaje? Únase a nosotros mientras exploramos el sueño insumergible que se convirtió en una pesadilla y desentrañamos los misterios que aún rodean al Titanic hasta el día de hoy. Escena 2. El misterio que hundió al Titanic. Emotion 4 Music Mysterious Dramatic. ¿Qué pasaría si te dijera que el Titanic nunca debió haberse hundido? Gap 2S. El Titanic, el barco de los sueños. Insumergible, decían, indestructible. Pero una noche de abril de 1912, la historia cambió para siempre. Y quizás, no todo fue un accidente. Rest of the script continues with the same translation pattern. ¿Qué pasaría si les dijera que el Titanic nunca debió haberse hundido? El Titanic, el barco de los sueños, insumergible, decían, indestructible. Pero una noche de abril de 1912, la historia cambió para siempre. Y quizá, no fue del todo un accidente. El Titanic se presentó como la cumbre de la ingeniería humana. Un palacio flotante con lujos desconocidos incluso para la realeza. Se decía que ni Dios podría hundirlo. Su viaje inaugural era más que un viaje, era una demostración de poder. Pero en las entrañas de ese coloso, algo más oscuro se estaba gestando. Días antes de la colisión, llegaron varios mensajes de advertencia, icebergs al acecho. Y aún así, el Titanic no redujo la velocidad. ¿Por qué? ¿Exceso de confianza? ¿O algo más? Algunos creen que el barco transportaba algo más que pasajeros, un cargamento valioso. Personas incómodas para ciertos intereses. Otros aseguran que el cambio de ruta hacia una zona peligrosa fue deliberado. ¿Casualidad? ¿O un plan trazado desde el principio? Entre los testimonios de los supervivientes, un detalle persiste. Antes del impacto, un sonido extraño, profundo, metálico, como si el barco hubiera sufrido algo más que un simple rasguño en el casco. ¿Fue un iceberg, o algo que no debía saberse? El Titanic se hundió en apenas 2 horas y 40 minutos. 1500 almas atrapadas entre el hielo y la oscuridad. Hasta hoy, los documentos oficiales no responden a todas las preguntas. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en las gélidas aguas del Atlántico? ¿Fue un simple accidente? ¿O un misterio cuidadosamente enterrado bajo el mar? El Titanic descansa en el fondo del océano, pero sus secretos aún flotan entre nosotros. Desde aquel fatídico día, las teorías conspirativas sobre el Titanic no han dejado de crecer. Una de las más intrigantes sugiere que el Titanic nunca fue el verdadero Titanic. ¿Podría ser posible que el barco que se hundió fuera en realidad su gemelo, el Olympic? Según esta teoría, la White Star Line, la compañía propietaria, habría intercambiado los barcos para cobrar el seguro. El Olympic, dañado en un accidente anterior, se habría hecho pasar por el Titanic, mientras el verdadero Titanic navegaba bajo otro nombre. ¿Un fraude a gran escala, oculto bajo las aguas del Atlántico? Otra teoría apunta a un fenómeno más sobrenatural, la maldición de la momia. Se dice que una antigua momia egipcia, maldita, fue transportada a bordo del Titanic. La maldición habría desatado su furia en forma de desastre, hundiendo el barco y llevándose consigo a miles de vidas inocentes. ¿Leyenda urbana o coincidencia escalofriante? Y no podemos olvidar a los millonarios que se encontraban a bordo. Algunos creen que figuras poderosas como John Jacob Astor IV, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim fueron objetivos de un complot. Estos magnates se oponían a la creación de la Reserva Federal, y su desaparición en el Titanic abrió el camino para la aprobación de este sistema bancario. ¿Un accidente trágico o un golpe maestro de la conspiración? El Titanic, más que un barco, se ha convertido en un símbolo de misterio y tragedia. Y mientras las respuestas definitivas siguen eludiéndonos,
Las preguntas continúan resonando en la profundidad del océano. ¿Qué otras verdades y mentiras se esconden en las sombras del Titanic? Quizá, algún día, la historia complete su curso y los secretos del Titanic emerjan, brillando con la luz de la verdad. Hasta entonces, el Titanic permanece, no solo en el fondo del mar, sino en la imaginación y el corazón de todos nosotros. Mientras las teorías de conspiración nos invitan a cuestionar la realidad, no debemos olvidar los hechos documentados de aquella noche trágica. El 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba a toda máquina por un océano oscuro y peligroso. A pesar de las múltiples advertencias de icebergs enviadas por telégrafo, el orgullo de la White Star Line impidió que redujera la velocidad. El Titanic chocó contra un iceberg a las 23:40. El impacto perforó su casco, abriendo varios compartimentos estancos a la furia del Atlántico. En cuestión de horas, el barco considerado insumergible empezó a hundirse. La desesperación y el caos se apoderaron de los pasajeros y la tripulación. Con escasez de botes salvavidas y una tripulación sin la preparación adecuada para la evacuación, la tragedia se desarrolló inevitablemente. Más de 1.500 almas perecieron en las aguas gélidas del Atlántico, dejando un legado de dolor e interrogantes. Combinadas con recreaciones animadas de la evacuación. Las últimas horas del Titanic no solo marcaron el fin de una era de fe ciega en la tecnología, sino también el comienzo de innumerables historias y misterios que aún hoy nos fascinan. A medida que exploramos sus restos y descubrimos nuevos detalles, el Titanic sigue siendo un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza y el destino, mostrando su majestuosidad y deterioro. En el fondo del océano, el Titanic yace como un monumento a las vidas perdidas y a los secretos aún por descubrir. Su historia, una mezcla de realidad y ficción, permanece viva en nuestra memoria colectiva, recordándonos que incluso los sueños más ambiciosos pueden ser vulnerables a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Amanecer en el horizonte. Hasta la próxima, continuemos explorando los misterios del pasado, buscando la verdad que se esconde en las profundidades del tiempo y del mar. Mientras la tragedia del Titanic nos deja con un montón de preguntas, hay una cosa que no mucha gente conoce, y que ha despertado la curiosidad de investigadores y aficionados: el misterioso cargamento que llevaba el barco en sus bodegas. Se dice que entre las cosas lujosas y las pertenencias de los pasajeros, había algo mucho más valioso y misterioso. Algunos informes dicen que el Titanic llevaba una carga secreta, que podría tener que ver con bancos internacionales, o incluso con objetos históricos muy valiosos. ¿Tendría este cargamento algo que ver con las prisas del viaje y que no hicieran caso a los avisos de icebergs? ¿O eran estos objetos tan importantes que perderlos fue una catástrofe aún mayor que la del propio barco? Incluso ahora, los restos del Titanic siguen guardando secretos. Los objetos que se han recuperado y las historias que salen de las profundidades nos hacen pensar en qué más podría estar escondido en el fondo del mar. Al igual que el Titanic descansa en el fondo del océano, los misterios que lo rodean siguen apareciendo, retándonos a descubrir la verdad. En cada trozo que se recupera y en cada teoría que aparece, encontramos un nuevo capítulo de la historia de este barco legendario. Hasta la próxima, sigamos explorando los misterios que nos ha dejado el pasado, buscando respuestas que se esconden en lo más profundo del tiempo y del mar. Una breve imagen de pasajeros alarmados corriendo en el momento decisivo. Aquella fatídica noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se encontró con su destino. Un iceberg rasgó su casco, sellando el destino de más de 1.500 almas. Visual. En cámara lenta, vemos cómo el iceberg rasga el casco del Titanic. Después vemos hielo flotando en el agua. Pasajeros alarmados corren por los pasillos,
El pánico se apoderó rápidamente de los pasajeros y la tripulación. Los botes salvavidas, insuficientes para todos, se convirtieron en la única esperanza de supervivencia, mientras otros esperan desesperadamente en la cubierta. En medio del caos, se desarrollan historias de heroísmo y sacrificio. Desde la banda que tocaba hasta el final, hasta los oficiales que intentaban mantener el orden, cada momento estaba impregnado de valentía y tragedia. Los oficiales ayudan a los pasajeros, y el barco se inclina cada vez más. Mientras el Titanic se inclinaba y comenzaba su descenso final, la magnitud de la tragedia se hacía evidente. El coloso de los mares, que en su día fue símbolo de lujo y avance tecnológico, se convertía en un recordatorio de la fragilidad humana. El Titanic se inclina dramáticamente, seguido de imágenes de personas en el agua y botes salvavidas alejándose. Música termina en un tono reflexivo y solemne. Este momento decisivo no solo marcó el fin de un viaje, sino el inicio de un legado eterno. Un legado que sigue resonando en nuestros corazones y mentes, un recordatorio de que incluso los sueños más grandiosos pueden ser vulnerables, con la sombra del Titanic desapareciendo en las profundidades. Hasta la próxima, sigamos explorando los enigmas que el pasado nos ha dejado, en busca de respuestas que yacen en lo más profundo del tiempo y el mar. Despedida con el logo del canal, y un llamamiento a suscribirse y dejar comentarios. Fundido lento a fotografías reales de los restos del Titanic en el fondo marino. Música, melodía melancólica y misteriosa, apenas audible. Décadas después de aquella noche trágica, el Titanic yacía en las profundidades del Atlántico, olvidado por el paso del tiempo. Pero en 1985, una misión liderada por el oceanógrafo Robert Ballard lo cambió todo. El mundo volvió a recordar y a rendir homenaje a aquellos que perecieron en la catástrofe. Visual, imágenes de Robert Ballard y su equipo a bordo del buque de investigación. La cámara se desplaza lentamente hacia las profundidades del océano. El descubrimiento del Titanic fue más que un logro científico. Fue un acontecimiento emotivo que conectó el pasado con el presente. Mientras las cámaras exploraban los restos del majestuoso barco, las historias de heroísmo y tragedia resurgieron, ofreciéndonos una nueva perspectiva sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Visual. Cámaras de exploración submarina iluminando el casco